buenas a todos. Yo soy Víctor Mora Cuesta, que soy neumólogo en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla de Santander. Y nada, estoy encantado de poder hablar de un tema que me encanta, que son las pruebas de esfuerzo cardiopulmonar o la ergospirometría, que es el tema en el que vamos a tratar con la siguiente sesión, centrándonos sobre todo en la evaluación del ventrículo derecho en la hipertensión pulmonar. Para empezar con la sesión de la evaluación del ventrículo derecho en hipertensión pulmonar mediante la ergospirometría, voy a empezar con un esquema clásico, que es el esquema clásico de Wassermann, que es el padre de la ergospirometría, y que es un esquema muy simple, muy sencillo, que tal vez simplifica demasiado una prueba tan compleja como la prueba de esfuerzo, pero que en definitiva resume muy bien todo lo que nos aporta la prueba de esfuerzo. Básicamente lo que vamos a hacer con la prueba de esfuerzo cardiopulmonar es analizar cómo los gases del ambiente, fundamentalmente el CO2, van a tener que pasar a través de todos estos engranajes, es decir, cómo se engrana la ventilación, la circulación y el metabolismo de los músculos para llegar finalmente a su destino final, que es la mitocondria. Y finalmente, cómo del camino de vuelta el CO2 va a tener que atravesar también todos estos sistemas que se engranan perfectamente para eliminar el CO2. Básicamente, ¿qué es lo que hacemos en una prueba de esfuerzo cardiopulmonar? Bueno, pruebas de esfuerzo se pueden hacer de muy diferentes maneras. Se pueden hacer en tapiz rodante, se pueden hacer en ciclo ergómetro o en bicicleta, aunque hay otras muchísimas formas más de poder hacerlo. Se pueden hacer con remo o con cualquier deporte que se quiera, pero las dos formas más frecuentes son la cinta y el ciclo ergómetro. Básicamente lo que hacemos con las pruebas de esfuerzo es someter al paciente a un esfuerzo que es incremental, un esfuerzo que nosotros controlamos, y lo que vamos a ir viendo es cómo se adapta el organismo a todas esas mayores necesidades de oxígeno. Lo que hacemos con el esfuerzo es que el músculo cada vez necesita más oxígeno para obtener más ATP, para obtener más energía, y vamos a analizar todos los mecanismos fisiopatológicos con los que nos vamos adaptando al esfuerzo. ¿Cómo nos adaptamos? Pues esa demanda, el aumento de la demanda de los músculos a nivel del sistema nervioso implica una disminución del tono vagal y un aumento del tono simpático. A nivel periférico se produce una vasodilatación y una extracción del oxígeno, aumenta también por la contracción muscular el retorno venoso, y a nivel cardíaco, por todos estos mecanismos, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta el volumen sistólico, el aumento del retorno venoso hace que aumente la precarga. Por la ley de Frank-Starling, con el aumento de la precarga aumenta también el gasto cardíaco, y básicamente vamos a tener un aumento generalizado del gasto cardíaco, que a la vez también tiene como consecuencia un aumento de la demanda de oxígeno por parte del corazón. Y luego a nivel respiratorio pues también va a haber cambios. Se va a incrementar la ventilación, pero también se va a adecuar la relación ventilación-perfusión. Esto es un concepto básico de primero de carrera, pero en condiciones normales los vértices están más ventilados que perfundidos, las bases más perfundidas que ventiladas, y durante el esfuerzo lo que vamos a ver es una adecuación de la relación ventilación-perfusión, es decir, vamos a perfundir otras zonas del pulmón que antes no estaban participando en el intercambio de gases. Y todos estos mecanismos los podemos estudiar mediante la prueba de esfuerzo cardiopulmonar. ¿Todo esto para qué? Al fin y al cabo, ¿cuál es el objetivo de nuestro aparato cardiorrespiratorio? Es básicamente esto: llevar el oxígeno hasta la célula, hasta la mitocondria. ¿Para qué? Para el ciclo de Krebs. Es la típica cosa que estudiamos en primera carrera, que siempre pensamos que no vamos a volver a utilizar, y que de repente aquí por fin vuelve a tener sentido. El ciclo de Krebs son todos estos pasos, pero lo vamos a poner aquí un poquito más simplificado. Básicamente lo que hacemos con el oxígeno es que a través de la vía aeróbica entra en el ciclo de Krebs y obtenemos lo que queremos, que son 36 moléculas de ATP. 36 moléculas de ATP que son las que van a utilizar ese músculo que estamos ejercitando. Y como producto de desecho vamos a tener el CO2 y el agua. Esta es la vía aeróbica, la vía fundamental con la que obtenemos la energía. Llega un determinado momento, a medida que estamos haciendo esfuerzo, en el que no somos capaces de obtener más energía a través de la vía del ciclo de Krebs. Es decir, el músculo cada vez necesita más ATP y la vía del oxígeno no es capaz de obtener todas esas moléculas de ATP. ¿Qué es lo que hacemos? Utilizamos un nuevo metabolismo, que es el metabolismo anaeróbico, la vía del ácido láctico. Es una vía bastante menos eficiente
Es una vía menos eficiente porque por cada molécula de lactato solo se obtienen 2 moléculas de ATP. Pero como producto de desecho también vamos a tener CO2, que ese CO2 se nos va a sumar al CO2 del ciclo de Krebs. Bien. Después de esto, que es una introducción básica, porque de la prueba de esfuerzo cardiopulmonar podríamos hablar durante muchísimas más horas y de todos sus conceptos fisiológicos, pero en resumen, la prueba de esfuerzo cardiopulmonar a través de todos estos mecanismos lo que nos va a permitir es estudiar de forma no invasiva toda la fisiología y fisiopatología del aparato cardiorrespiratorio. Lo bueno que tiene es que nos cuantifica de forma objetiva la capacidad funcional, que la clase funcional es una cuestión puramente subjetiva, pero con la prueba de esfuerzo la vamos a poder objetivar y vamos a poder dar un número. Y además de estudiar los mecanismos fisiológicos y fisiopatológicos, nos va a poder decir dónde está el problema. Si un paciente tiene una limitación al esfuerzo, nos permite determinar a qué nivel está esa limitación al esfuerzo. Como he dicho al principio, las dos formas más frecuentes de hacerlo son el tapiz rodante y el cicloergómetro. El cicloergómetro, desde mi punto de vista, tiene alguna ventaja más que el tapiz rodante, aunque las dos obviamente tienen sus ventajas y sus inconvenientes, pero la que más se ha impuesto en los últimos años es el cicloergómetro. Y a través de la prueba de esfuerzo cardiopulmonar vamos a obtener muchísimos parámetros. Estos son algunos y como pongo aquí abajo, y otros muchos más. Por eso podría entender todos estos parámetros y sus utilidades requeriría más tiempo, pero como aquí lo que vamos a estudiar es el ventrículo derecho, es decir, vamos a estudiar dentro de todo este engranaje que veíamos al principio la parte circulatoria, que es lo que queremos estudiar, pues voy a centrarme en algunos de estos parámetros, ¿vale? Dentro de los parámetros que vamos a utilizar, que voy a contar, son los que nos van a ayudar a entender después la evidencia que demuestra que la prueba de esfuerzo cardiopulmonar es útil para la evaluación del ventrículo derecho en hipertensión. El consumo de oxígeno. El consumo de oxígeno es la cantidad máxima de oxígeno que el organismo es capaz de absorber, transportar y consumir en una unidad de tiempo. Esto, ¿qué quiere decir? Resumiéndole, es la cantidad de oxígeno que consumimos por unidad de tiempo. Pero la cantidad de oxígeno que consumimos por unidad de tiempo, al fin y al cabo, viene a ser parecido a la cantidad de oxígeno que somos capaces nosotros de aportar en una unidad de tiempo. Es decir, la cantidad de oxígeno que nuestro aparato cardiorrespiratorio es capaz de coger del ambiente y llevar hasta la mitocondria. El consumo de oxígeno es el parámetro fundamental que aparece en todas las publicaciones porque al fin y al cabo es el parámetro que lo integra todo, integra la parte ventilatoria, la parte de la perfusión pulmonar, la parte del gasto cardíaco, la parte de la vasodilatación periférica, es el concepto que lo engloba absolutamente todo y por eso es el más importante de todos. Esto sería un ejemplo muy esquemático de qué es lo que hacemos en una prueba de esfuerzo cardiopulmonar. El consumo de oxígeno generalmente se representa como esto, como un VO2, que la V suele tener un punto encima y se expresa bien en mililitros minuto, mililitros kilo minuto, y estas líneas rojas aquí serían los vatios. Lo que hemos ido haciéndole a este paciente es ir incrementándole cada vez más los vatios. Ese incremento de vatios hace que el músculo cada vez necesite más energía para vencer una mayor resistencia y esas mayores necesidades de energía, nuestro organismo se va a ir adaptando, como veíamos al principio, a través de todos esos mecanismos fisiológicos y vamos a ir cada vez aportando más oxígeno, vamos consumiendo más oxígeno. Llegaría un momento en el que por más vatios que nosotros pongamos, es decir, seguimos sumando y sumando vatios, pero nuestro organismo tiene un límite. Llegaría un punto en el que nuestra frecuencia cardíaca tiene un límite máximo, nuestra ventilación tiene un límite máximo, nuestra perfusión pulmonar tiene un límite máximo, todo tiene un límite. Y por más vatios que pusiéramos, no seríamos capaces de aportar más oxígeno. El consumo de oxígeno se aplanaría, ya no somos capaces de aportar más. Ese sería en realidad el consumo de oxígeno máximo. Es muy difícil llegar a esta situación de consumo de oxígeno máximo y generalmente lo que tenemos con nuestros pacientes que suelen claudicar primero por síntomas y finalizan la prueba antes, ese es el consumo de oxígeno pico. En la práctica a veces se habla indistintamente entre el pico y el máximo, aunque en realidad no serían el mismo concepto. El pico es el pico máximo, o sea, el pico que el paciente realiza y el máximo sería ese concepto teórico en el que no sería el paciente ya capaz de aportar más oxígeno porque ha llegado a su tope. Bueno, esto es una representación como nos la da la mayoría de los ergómetros que utilizamos y aquí vemos básicamente lo mismo. Los puntos, los escalones verdes son los vatios que ha ido incrementando
la prueba y la línea azul es el consumo de oxígeno, ha ido incrementando el consumo de oxígeno y por debajo también está la producción de CO2, que es lo que veíamos antes en el ciclo de Krebs. Por un lado aportamos oxígeno, pero de productos de desecho eliminamos el CO2. ¿Veis cómo a partir como de este punto, como este periodo de tiempo de por aquí, las cantidades de CO2 han crecido mucho más y de hecho han llegado a superar al aporte de oxígeno? En este periodo de tiempo por aquí probablemente esté el umbral anaeróbico. Al CO2 que se venía produciendo por aquí a través del ciclo de Krebs se le ha sumado el exceso de CO2 de la vía del ácido láctico, por lo tanto probablemente en este periodo de por aquí esté el umbral anaeróbico. Bien, el consumo de oxígeno, que es este parámetro importante, se suele expresar en mililitros minuto, mejor se expresa en mililitros kilo minuto y, como todo en pruebas funcionales, un porcentaje con respecto a un valor teórico que se calcula en función de edad, sexo, peso y altura del paciente. Todos estamos consumiendo oxígeno en reposo, consumimos entre 2 y 7 mililitros por kilo por minuto, porque aunque no estemos haciendo esfuerzo, nuestro metabolismo requiere de consumir oxígeno. Y el máximo, pues depende, como todo, depende de la edad. Se suele alcanzar el máximo entre los 18 y los 25 años y luego va cayendo poco a poco con la edad. Y bueno, aquí algunos ejemplos de los mejores deportistas que tenemos en el mundo y con sus valores de consumo de oxígeno pico alcanzado. Pues, por ejemplo, tenemos muchos ciclistas, entre ellos Chris Froome, que es ganador de muchos Tours de Francia, que tiene pues consumos de 88 mililitros kilo minuto, que para quien esté acostumbrado a hacer pruebas de esfuerzo se dará cuenta que es una barbaridad. O el propio Kilian Jornet, que es corredor de ultramaratones y que tiene 91. Y bueno, un esquiador de fondo con 8 oros olímpicos que tiene un consumo pico de 93 mililitros kilo minuto, que estos son pues super atletas. Los valores normales en porcentaje que tenemos, pues bueno, alguien con un consumo por encima del 84% diríamos que tiene un consumo normal. Diríamos que alguien tiene una limitación leve al esfuerzo físico cuando tiene un consumo entre el 65 y el 84%, una limitación moderada entre el 50 y el 64%, grave entre el 35 y el 49% y muy grave por debajo del 35%. El consumo de oxígeno, este siempre le pongo, es un artículo ya clásico, es del año 91. Y le pongo porque al fin y al cabo esto mismo que ya se sabe desde el año 91 es lo mismo que sale en absolutamente todos los artículos en los que se utiliza la prueba de esfuerzo cardiopulmonar. A mayor consumo de oxígeno, mejor supervivencia. Aquí veíamos como los que tenían más de 18 mililitros kilo minuto sobrevivían mucho más que los que tenían menos de 10 mililitros kilo minuto. Es decir, cuanto mayor consumo de oxígeno, mejor. Es decir, nuestro aparato cardiorrespiratorio es capaz de seguir aportando oxígeno a los tejidos, es decir, que el aparato cardiorrespiratorio en su conjunto es capaz de seguir y seguir y seguir consumiendo oxígeno y eso en el fondo es bueno. Otro parámetro para la evaluación cardíaca durante las pruebas de esfuerzo es muy sencillo, que es la frecuencia cardíaca. Todos tenemos una frecuencia cardíaca máxima que generalmente se calcula como 220 menos la edad, es decir, para alguien de 40 años pues serían 180 latidos por minuto, para alguien de 70 años pues 150. Esta es la representación gráfica como sale en la mayoría de los ergómetros y estas dos franjas de aquí arriba pues delimitan el espacio de la máxima frecuencia cardíaca para este paciente. Otra forma de calcular como se calcula en algunas ocasiones es así, 210 menos la edad por 0,65, aunque esta fórmula es menos frecuente. Y sí que cambia un poco los valores, porque, por ejemplo, para el de 40 años, pues casi se parecen, 180 a 184, pero para el de 70 sí que hay bastante diferencia. Nos daría 150 y la otra fórmula 164. La mayoría de los ergómetros lo calculan como 220 menos la edad. Y es muy importante valorar la respuesta cronotropa al ejercicio. Es decir, esto es otra parte de la evaluación circulatoria durante el esfuerzo. Necesitamos taquicardizarnos como una respuesta normal al ejercicio. Como veíamos en el esquema del principio, una de las formas en las que vamos a incrementar el gasto cardíaco es a expensas de incrementar la frecuencia cardíaca. Y necesitamos taquicardizarnos. Taquicardizarnos como respuesta al esfuerzo es normal y necesario. Y alguien que no se taquicardiza como respuesta al esfuerzo, algo pasa. ¿Qué cosas pueden pasar? Pues pueden pasar cosas como esta. Esto es un ejemplo en el que vemos aquí esta línea rosa completamente paralela durante todo el esfuerzo. Este es un paciente que venía por un estudio de disnea y cuando hicimos la prueba de esfuerzo lo que se vio es que empezó con 60 latidos por minuto en reposo y durante la prueba no varía ni un solo latido por minuto, es decir, no se taquicardiza absolutamente nada como respuesta al esfuerzo y eso no es bueno.
después de derivarlo a las consultas de cardio, pues tenía un síndrome de seno enfermo, básicamente no tenía ninguna respuesta al ejercicio. Por lo tanto, no era capaz de adaptarse a las mayores necesidades y claudicaba pronto. Este es otro ejemplo muy parecido. En vez de empezar en 60, pues lo hacía en 100, subía un poquito, pero no se taquicardizaba más allá de 120 y fijaros que tiene una línea completamente paralela y esto tampoco es una respuesta normal al esfuerzo. Otro concepto hemodinámico circulatorio importantísimo y que voy a hablar muchísimo en la siguiente parte, refiriéndome a la evidencia y a los artículos que avalan la utilidad de la ergo en la evaluación del ventrículo derecho, es el pulso de oxígeno. El pulso de oxígeno básicamente consiste en mezclar los dos conceptos que acabamos de ver, que es el consumo de oxígeno y dividirlo por la frecuencia cardíaca, ¿vale? Los dos conceptos que acabamos de ver. Esto es, en resumen, la cantidad de oxígeno que se consume por cada latido. Es decir, es una medida de eficiencia cardíaca. Dicho de otro modo, sería también una medida indirecta del volumen sistólico, que ahora veremos por qué. Bueno, por la ley de Fick, tenemos la ley de Fick, lo que nos dice es que el consumo de oxígeno, que es lo que estamos viendo todo el rato, lo que tenemos en el numerador, el consumo de oxígeno sería igual al gasto cardíaco por la diferencia arteriovenosa de oxígeno. Bien, el gasto cardíaco sabemos que es el volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. Por lo tanto, por la ley de Fick, el consumo de oxígeno sería igual al volumen sistólico por la frecuencia cardíaca por la diferencia arteriovenosa de oxígeno. Con la prueba de esfuerzo cardiopulmonar lo que vamos a obtener, pues tenemos estos dos valores, que es el consumo y la frecuencia cardíaca. Pues lo que vamos a hacer es que los vamos a juntar y lo que tenemos ahí arriba en la ecuación, que es dividir el consumo de oxígeno entre la frecuencia cardíaca, sería igual al volumen sistólico por la diferencia arteriovenosa de oxígeno. Durante el esfuerzo, la diferencia arteriovenosa de oxígeno va aumentando y aumentando y aumentando. Y cuando llegamos a un esfuerzo máximo, solo si llegamos al esfuerzo máximo, la diferencia arteriovenosa de oxígeno llega a un punto en el que alcanza un límite, no da para más y se hace constante. Si llegamos al esfuerzo máximo, la diferencia arteriovenosa de oxígeno se hace constante. Y como se hace constante, nos podemos permitir el lujo de quitarlo de la ecuación. Pero solo nos podemos permitir el lujo de quitarlo de la ecuación si llegamos al esfuerzo máximo y la diferencia arteriovenosa de oxígeno se hace constante, ¿vale? Hay diferentes formas durante la prueba de esfuerzo de considerar si el paciente tiene o no tiene un esfuerzo máximo. Y esto, por eso es lo que os decía, que podríamos decir, aquí he cambiado el símbolo, he quitado el igual y pongo un aproximado, el pulso de oxígeno, es decir, dividir el consumo entre la frecuencia cardíaca, podría ser en esfuerzo máximo, donde ya hemos eliminado la diferencia arteriovenosa, una medida indirecta del volumen sistólico, especialmente importante en la evaluación circulatoria en estos pacientes. El pulso de oxígeno normal es esta gráfica que tenemos aquí abajo en color turquesa y lo normal es que alcance más del 80%. Lo empieza, como vemos aquí, por debajo generalmente y a medida que vamos haciendo esfuerzo va incrementándose el numerador, el consumo de oxígeno, y hasta que se mete en las franjas estas de normalidad. Bien, antes decía que era una medida indirecta de eficiencia cardíaca. La cantidad, el pulso de oxígeno es la cantidad de oxígeno que lanzamos por cada latido. Pongo aquí a Miguel Indurain porque Miguel Indurain siempre decían que tenía una frecuencia cardíaca en reposo de unos 34-35 latidos. Porque era tan eficiente, estaba tan bien entrenado que por cada latido era capaz de lanzar muchísimo oxígeno. Era muy eficiente. Como era muy eficiente, lanzaba mucho oxígeno por cada latido, pues no necesitaba una frecuencia cardíaca muy alta, necesitaba una frecuencia cardíaca baja. Entonces aquí tenemos una prueba de esfuerzo de un paciente, de un sujeto muy eficiente, este no era paciente en realidad, y esta línea de aquí que delimita el 120% de pulso de oxígeno, pues este paciente alcanzaba un 170% de pulso de oxígeno, que es una barbaridad, y de estos se ven pocos. Y aquí tenemos una realidad. Esta es la prueba de esfuerzo de un paciente con hipertensión pulmonar y aquí en el color azul vemos que no ha alcanzado los valores de normalidad. No llega al 80% de pulso de oxígeno. Pongo aquí lo de los cronotropos negativos, es especialmente importante en estos pacientes. Un paciente que tiene fármacos cronotrópicos negativos, lo que va a hacer es enlentecer la frecuencia cardíaca y dentro de la fórmula, como tenemos la frecuencia cardíaca en el denominador, lo que va a hacer es que el pulso de oxígeno generalmente lo sobreestima. Paciente con
falta de respuesta cronotropa, generalmente de causa farmacológica, lo que va a hacer es que nos sube el pulso de oxígeno porque nos disminuye el denominador. Entonces, si yo pusiera esta pregunta, un paciente que alcanza un pulso de oxígeno del 60% con cronotropos negativos versus otro que alcanza también 60% el mismo valor sin cronotropos negativos, ¿quién estaría mejor? Estaría mejor el paciente que lo alcanza sin cronotropos negativos, porque el que lo ha hecho con cronotrópicos negativos, es decir, tiene la frecuencia cardíaca baja, el pulso de oxígeno en general está sobreestimado. Si a ese paciente le quitáramos el fármaco que le frena la frecuencia cardíaca, se taquicardizaría más y el cociente caería, por lo tanto tendría en realidad un pulso de oxígeno más bajo. ¿Y esto por qué es especialmente importante en la hipertensión pulmonar? Especialmente importante por esto. Este es un esquema clásico también, en el que vemos en la primera parte unas arterias pulmonares de un calibre normal, una relación entre el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho también normales, donde el ventrículo izquierdo tiene un grosor mayor porque vence una mayor poscarga, y un ventrículo derecho con una pared finita. Y a medida que las enfermedades pulmonares van avanzando, que la enfermedad vascular pulmonar va avanzando y se va engrosando la pared de las arterias, el ventrículo derecho hace esa primera fase de remodelado bien adaptativo de su pared, en el que se hipertrofia y es capaz todavía de vencer esta resistencia, pero en las fases más avanzadas de la enfermedad, donde el ventrículo derecho ya no es capaz de hipertrofiarse ni de vencer porque la resistencia vascular ha aumentado mucho, lo que hace es que hace el remodelado mal adaptativo del ventrículo derecho y lo que hace es dilatarse. Lo que hace el ventrículo derecho es que se dilata. Esta dilatación del ventrículo derecho lo que hace es desplazar el septo interventricular y colapsar al ventrículo izquierdo. Por lo tanto, este paciente lo que va a tener, como vemos aquí, es un gasto cardíaco bajo. Este paciente no va a ser capaz de incrementar el gasto cardíaco durante el esfuerzo. Y eso es lo mismo que estamos viendo aquí. Esto que os decía del pulso de oxígeno es esa medida indirecta del volumen sistólico. Lo que estamos viendo es que este paciente no es capaz de incrementar su volumen sistólico, su gasto cardíaco durante el esfuerzo, probablemente por esto, porque tiene un ventrículo derecho dilatado que está haciendo que el ventrículo izquierdo funcione peor. Por lo tanto, que el pulso de oxígeno no incremente es un mal dato. Y ojo si el pulso de oxígeno en algún determinado momento durante la prueba cae. Aquí hay que echarle un poquito de imaginación, pero bueno, aquí ya se empezó a ver que había una tendencia a caer, y si el pulso de oxígeno empieza a caer es una indicación de terminar la prueba, porque si cae el pulso de oxígeno, o bien está cayendo el volumen sistólico. Y esa caída del volumen sistólico puede ser por isquemia o por una obstrucción del tracto de salida del ventrículo, y por lo tanto es una situación grave y sería una indicación de suspender la prueba. ¿Cómo más vamos a hacer la evaluación circulatoria del paciente en esfuerzo? Pues con electro de 12 derivaciones. Prácticamente todos los equipos de ergospirometría lo que se hace es una monitorización con electro de 12 derivaciones para hacer una buena monitorización y descartar complicaciones, y a veces lo que se encuentra es la propia causa de la limitación al esfuerzo por alteraciones en el electro. Y la frecuencia cardíaca y el electro también son importantes a la hora de valorar la fase de recuperación. La fase de recuperación, cuando la prueba de esfuerzo termina, es otra valoración importante circulatoria durante el esfuerzo. Esta línea roja que tenemos aquí lo que está representando es el fin de la prueba de esfuerzo, es el mismo paciente que teníamos antes, y una recuperación normal es aquel paciente en el que cae entre 12 y 18 latidos, depende de dónde se lea, durante el primer minuto. Es decir, la frecuencia cardíaca una vez terminado el esfuerzo tiene que caer rápido, y si no cae rápido, algo pasa. Y por otro lado, también en la fase de recuperación es importante ver cómo cae el consumo de oxígeno. Este es un ejemplo parecido al que veíamos antes, en donde vemos el consumo de oxígeno y el CO2. Pues el consumo de oxígeno, una vez terminada la prueba, debería de caer a la mitad del consumo pico que ha alcanzado entre los 90 y 120 segundos posteriores a terminar la prueba. Esa es una fase de recuperación normal. Si el consumo de oxígeno no cae a esta velocidad y cae de forma más lenta, eso se llama deuda de oxígeno y está asociado también a enfermedades cardiovasculares, fundamentalmente a la insuficiencia cardíaca. Otra forma de monitorización durante la prueba de esfuerzo es la tensión arterial. La tensión arterial sistólica durante el esfuerzo lo normal es que vaya incrementándose, y la diastólica lo normal es que se mantenga o incluso puede bajar un poquito. Y luego esto lo voy a pasar muy por encima, aunque para hablar de eficiencia ventilatoria podríamos hablar durante muchísimas horas, porque hay grandísimas evidencias de la utilidad de la eficiencia ventilatoria en hipertensión pulmonar,
pero la eficiencia ventilatoria básicamente lo que nos viene a medir es cómo de eficientes somos eliminando el CO2. Y esto es especialmente importante en las enfermedades vasculares pulmonares, porque este sería un ejemplo normal. Esta es la mascarilla clásica con la que hacemos la prueba de esfuerzo y con el que medimos los gases. En la situación normal, en la parte de la izquierda, eliminamos el CO2 con facilidad, pero en las enfermedades vasculares pulmonares, donde vemos aquí que hay una menor perfusión, eliminamos el CO2 con más dificultad. Somos menos eficientes, los parámetros de eficiencia ventilatoria son el equivalente ventilatorio de CO2 y la presión al final de la expiración de CO2, y bueno, equivalentes ventilatorios de CO2 más altos o PCO2 más bajos se traducen en mayor gravedad de la enfermedad. Pero bueno, esto, como digo, lo voy a pasar un poco por encima, pero daría para hablar muchísimo y son medidas tremendamente útiles en la evaluación de la circulación pulmonar. Y luego, bueno, esto anecdótico pasa pocas veces, pero también puede ser útil a través de esta misma medida que acabo de mencionar, la PET-CO2, que es la presión al final de la expiración de CO2. Si se ve en la curva una caída brusca de la PCO2 acompañada de una saturación brusca, pues esto puede ser indicativo de la aparición de un shunt derecha-izquierda durante el esfuerzo. Que a veces en comunicaciones intraauriculares que en reposo no están abiertas, cuando aumentan las presiones en el lado derecho, se abren y se vería esto. O sea que también nos es útil para evaluar un potencial shunt derecha-izquierda. Entonces, después de todo esto, de este repaso a los conceptos así fundamentales de la prueba de esfuerzo cardiopulmonar en la evaluación circulatoria, ¿es en realidad útil la ergospirometría para evaluar la función cardíaca en hipertensión pulmonar? Esa es una de las preguntas fundamentales que yo me hago siempre. Pues bueno, voy a intentar demostrar que sí. Para empezar, este es un artículo también clásico, es del año 2001, pero es muy bonito, muy visual, y en este caso lo que hacían era coger 20 sujetos normales y los comparan con un grupo de pacientes con hipertensión pulmonar. Y estos pacientes con hipertensión pulmonar nos cuenta que no son muchos pacientes. Hay 3 pacientes con hipertensión pulmonar leve, 14 con moderada, 22 con hipertensión grave y 14 con hipertensión pulmonar muy grave. Y lo que se les hace es una prueba de esfuerzo cardiopulmonar y vamos a ver qué es lo que pasa. Pues lo que encuentran es esto. Esto es el pulso de oxígeno, esa medida indirecta que os decía antes del volumen sistólico, y lo que ven es que los normales tienen 108% y a medida que aparece hipertensión pulmonar el pulso de oxígeno, es decir, esa medida indirecta del volumen sistólico, empieza a caer. Y además no es que solo caiga, es que nos ayuda a discriminar entre los diferentes grupos, porque mirar como en el de la hipertensión pulmonar leve tiene un pulso de oxígeno todavía normal, ella en el de la moderada no, por debajo del 80%, grave un 56% y en los muy graves un 39%. Es decir, es capaz de diferenciar entre los diferentes grupos de hipertensión pulmonar el pulso de oxígeno, esa medida indirecta del volumen sistólico. Pero no solo eso, el propio consumo de oxígeno va a ser menor, el consumo pico de oxígeno que hacen es menor a medida que la severidad de la hipertensión va avanzando, y estos parámetros de eficiencia ventilatoria como el equivalente ventilatorio de CO2 también cada vez a mayor valor de equivalente ventilatorio de CO2 en el umbral, mayor gravedad a la hipertensión pulmonar. Este es otro artículo muy bonito porque además es muy visual, en el que se utiliza la resonancia cardíaca en la evaluación de hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. Y bueno, este sería uno de los ejemplos que nos ponen. En la parte de arriba lo que tenemos es los volúmenes del ventrículo derecho y del ventrículo izquierdo al final de la diástole, y en la parte baja al final de la sístole. Y en la parte de la izquierda lo que tenemos es en reposo, y en la parte de la derecha lo que tenemos es la situación en esfuerzo, porque a estos pacientes les hacen una prueba de esfuerzo cardiopulmonar y un día por delante, un día por detrás se les hace una cardioresonancia. Pacientes con hipertensión tromboembólica crónica, y lo que se ve es esto. Fijaros que el ventrículo izquierdo, esta sería el cuadrante inferior derecho, que sería el volumen del ventrículo izquierdo al final de la sístole en situación de esfuerzo. Daros cuenta como el ventrículo derecho lo que está haciendo es que se dilata, y esa dilatación del ventrículo derecho en paciente con hipertensión lo que hace es colapsar al ventrículo izquierdo. Vemos, esto sería la situación en esfuerzo. En la parte de arriba sería también en esfuerzo, en la diástole, y aquí en la izquierda lo podríamos comparar con la situación en reposo. A medida que el paciente hace más esfuerzo, se colapsa más el ventrículo izquierdo por culpa de la dilatación del ventrículo derecho. O sea, es la forma en la que nos podemos imaginar visualmente cómo cae el gasto cardíaco, cómo este gasto cardíaco no es capaz de incrementar, el ventrículo izquierdo no es capaz de incrementar el gasto cardíaco.
Por eso el pulso de oxígeno tiene esa tendencia a aplanarse en las pruebas de esfuerzo. Y además ellos lo que hacían era medir la fracción de eyección de reserva del ventrículo derecho, es decir, fracción de eyección de reserva la consideran que si el ventrículo derecho es capaz de incrementar su volumen durante el ejercicio. Y aquí tenemos el consumo pico de oxígeno. Por lo tanto, lo que se ve es que de forma más o menos lineal y con pocos pacientes, a mayor consumo de oxígeno, el ventrículo derecho tiene mayor fracción de eyección de reserva, es decir, es capaz de incrementar como respuesta al esfuerzo su fracción de eyección. Por lo tanto, podemos más o menos asumir que los pacientes con mejor consumo pico tienen mejor función ventricular derecha. Otro artículo muy interesante sobre pruebas de esfuerzo cardiopulmonar e hipertensión pulmonar e insuficiencia cardíaca. En este caso, lo mismo, pocos pacientes, pero lo que hacen es prueba de esfuerzo cardiopulmonar a pacientes con hipertensión pulmonar primaria, hipertensión arterial pulmonar y pacientes con insuficiencia cardíaca izquierda. Vemos que no hay grandes diferencias entre los dos grupos, salvo en la saturación y en la escala de disnea de Borg, que tienen peores saturaciones los de la hipertensión arterial pulmonar primaria. Y bueno, les hacen prueba de esfuerzo y vamos a ver qué es lo que pasa. Vemos como otra vez aquí el pulso de oxígeno. Pulso de oxígeno es esa medida indirecta, insisto, del volumen sistólico. Vemos que los pacientes con hipertensión arterial pulmonar tienen peor pulso de oxígeno, es decir, peor función cardíaca que los pacientes con insuficiencia cardíaca izquierda. Veis que tienen pulsos más altos estos que estos. Hay una potencial explicación para esto. Aquí tendríamos la representación gráfica, aquí tenemos el pulso de oxígeno y cómo los de insuficiencia cardíaca izquierda tienen pulsos de oxígeno más altos que los de la hipertensión arterial primaria. ¿Y esto probablemente por qué? Pues hay que irse a la letra pequeña y vemos que de los de insuficiencia cardíaca, 16 de los 19 pacientes estaban con beta bloqueantes. Son pacientes probablemente lo que tienen es frenada la frecuencia cardíaca y el cociente, como decía antes, se sobreestima. Por lo tanto, estos tienen un pulso más alto probablemente porque les han frenado la frecuencia cardíaca. Y solo 5 de los 19 de los de hipertensión arterial pulmonar tenían calcio antagonistas y ni siquiera nos diferencian si son verapamil o diltiazem, que son los que son cronotrópicos negativos, porque los otros no. Por lo tanto, tienen más pulso de oxígeno los de insuficiencia cardíaca izquierda porque están probablemente beta bloqueados. Si les quitásemos los beta bloqueantes probablemente les bajaría. Por ahí la importancia del tratamiento con cronotrópicos negativos. Otro artículo más. En este caso, este es un artículo muy interesante en el que lo que hacen es coger a 124 pacientes con hipertensión pulmonar, la mayoría son grupo 1, hipertensión arterial pulmonar, y hay 19 pacientes con hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. Y lo que hacen es diferenciarlos en dos grupos. A estos lo que les hacen es prueba de esfuerzo y ecocardio de esfuerzo. ¿Vale? Durante el ecocardio de esfuerzo lo que hacen es medir el incremento de la presión sistólica. Consideran como algo positivo el que la presión sistólica pulmonar aumente más de 30 milímetros de mercurio, en el sentido en el que parece que esos pacientes tienen una buena función del ventrículo derecho. Es decir, si como respuesta al esfuerzo el ventrículo derecho es capaz de incrementar la presión sistólica más de 30 milímetros de mercurio, quiere decir que el ventrículo derecho todavía está fuerte y todavía tiene la capacidad de incrementar la presión. Consideran algo negativo el que no aumente más de 30 milímetros de mercurio la presión sistólica pulmonar porque consideran que ese es un ventrículo derecho que ya no funciona del todo bien y que por lo tanto no es capaz de incrementar la presión sistólica. Entonces, a estos pacientes a los que les hacen ergospirometría y ecocardio durante el esfuerzo los dividen en dos grupos, más de 30 y menos de 30. Muy bien. Vemos aquí que por parámetros ecocardiográficos apenas hay diferencias entre unos y otros en reposo. La situación en reposo simplemente en el área de la aurícula derecha, que es el único punto en el que son diferentes. En las demás cosas no hay diferencias estadísticamente significativas en el eco en reposo. Sí que parece que hay alguna pequeña diferencia en el test de marcha. Y luego les hacen prueba de esfuerzo. Volvemos otra vez aquí a lo mismo. Consumo pico de oxígeno, que es el que está marcado en rojo. Los pacientes con presión sistólica por encima de 30, es decir, con un ventrículo derecho bueno, tienen estadísticamente significativo más consumo que los que no son capaces de incrementar la presión. Esto es lo mismo representado de forma gráfica. Aquí tenemos el consumo pico de oxígeno y abajo el aumento de la presión sistólica. Por lo tanto, a mayor consumo pico de oxígeno, mayor incremento de la presión sistólica, entendiendo como que el ventrículo derecho todavía es capaz de aumentar las presiones, por lo tanto ese ventrículo derecho todavía funciona. Por lo tanto, es útil la prueba de esfuerzo cardiopulmonar otra vez para la evaluación ventricular derecha.
De hecho, lo que hacen es hacer un Kaplan-Meier en la supervivencia entre los que superan esos 30 milímetros de mercurio en el eco y los que no. Los que sí que tienen más de 30 tienen mejor supervivencia que los que tienen menos de 30, como era de esperar. Y luego lo que hacen es encontrar un punto de corte del consumo pico. Los que tienen más de 11,4 sobreviven más que los que tienen menor consumo pico de oxígeno, lo cual también es lógico. Y luego lo que hacen es en el análisis multivariante, los dos parámetros que les salen fundamentalmente a la hora de predecir mortalidad es estos: el consumo pico por encima o por debajo de 11,4 y el incremento de la presión sistólica. Y hacen otro análisis de supervivencia. Si no tienes ninguno de los dos factores de riesgo, es decir, si incrementan la presión sistólica por encima de 30 y el consumo pico es por encima de 11,4, no se muere ninguno. Estos son pacientes que están muy bien. Si tienen uno de los dos, pacientes que van peor fallecen más. Si tienen los dos, es decir, consumo pico bajo y encima la presión sistólica no aumenta más de 30, mucha mortalidad. Por lo tanto, otra vez podemos ver cómo la prueba de esfuerzo es útil para evaluar la función del ventrículo derecho en hipertensión pulmonar. Otro artículo muy interesante. Este es un artículo en el que también tiene pocos pacientes, pero lo que hacen en él es cogen 50 pacientes, van eliminando de una serie grande de pacientes, van eliminando y al final se van a quedar con 24 pacientes en cada grupo, 48 en total. Y ninguno de ellos tiene hipertensión pulmonar con la definición que tenemos. Hay 24 pacientes, como tenemos aquí abajo, con presión pulmonar normal, presión arterial pulmonar media medida por cateterismo normal, y 24 pacientes de los que tienen presiones borderline entendiendo como aquellos que tienen presiones entre 21 y 24, pero con la definición que teníamos, en principio estos pacientes no tienen hipertensión. Hipertensión sería con una PAP media mayor o igual a 25. Entonces ninguno de estos 48 tiene hipertensión con la definición que teníamos. Entonces lo que van a hacer es lo mismo, les van a hacer prueba de esfuerzo cardiopulmonar y les miran muchas cosas, la verdad. Entonces, bueno, vemos que tampoco hay grandes diferencias entre los que tienen presiones borderline y los que tienen una presión normal. Son grupos muy parecidos. Si atendemos a los parámetros hemodinámicos, ni siquiera hay diferencias en el índice cardíaco o en el gasto cardíaco. Sí que hay diferencias en la presión arterial pulmonar media, pero por hemodinámica no hay grandes diferencias. Por ecocardiograma no hay ninguna diferencia entre ninguno de los dos grupos, es decir, el ecocardio no es capaz de diferenciar los de presión normal de los de presiones borderline. Y la prueba de esfuerzo sí que va a encontrar cosas. Por ejemplo, vemos aquí, esto es el consumo pico de oxígeno. Consumo pico expresado de diferentes maneras. Aquí está en el umbral anaeróbico, mililitros minuto, y aquí abajo mililitros kilo minuto. Pero al fin y al cabo es consumo pico de oxígeno, expresado de diferentes maneras, pero todos estadísticamente significativos. Es decir, en pacientes que no tienen hipertensión pulmonar, porque unos tienen presiones normales y los otros, por definición, no tendrían hipertensión, serían presiones borderline, la prueba de esfuerzo cardiopulmonar es capaz de diferenciar un grupo del otro a través del consumo pico. En pacientes en los que apenas el ecocardiograma ni el cateterismo eran capaces de diferenciarles los unos de los otros. Y luego, bueno, en este caso, midiendo el pulso de oxígeno, esa medida indirecta del volumen sistólico se queda en el límite de la significación, ahí con 0,062, pero a tener en cuenta que son 48 pacientes. Pero da la sensación que la prueba de esfuerzo cardiopulmonar tiene la tendencia, si incrementasen la N seguramente le saldría, a diferenciar los de presión normal de los de presión borderline, cuando el ecocardio en reposo no era capaz. O sea, que da la sensación de que la prueba de esfuerzo, haciendo esa evaluación de la función dinámica durante el esfuerzo, es capaz de diferenciar un grupo del otro. Por lo tanto, es una vez útil la prueba de esfuerzo en hipertensión pulmonar en la evaluación circulatoria. Otro ejemplo más. En este caso, son pacientes con hipertensión, con patología vascular tromboembólica. Lo que hacen en este caso es coger 15 controles, 15 pacientes con enfermedad tromboembólica crónica y 15 con hipertensión. Básicamente serían los de enfermedad tromboembólica crónica, pacientes con defectos de perfusión persistentes sin hipertensión, y los de hipertensión, obviamente, con defectos de perfusión y con hipertensión pulmonar. Pues les van a hacer lo mismo, prueba de esfuerzo cardiopulmonar. Hay algunas diferencias atendiendo a parámetros hemodinámicos, pero volvemos aquí a la prueba de esfuerzo. Con prueba de esfuerzo cardiopulmonar, los controles tienen mejor consumo pico de oxígeno que los de enfermedad tromboembólica, es decir, estos tienen defectos de perfusión pero no hipertensión, y estos a su vez tienen mejores parámetros de consumo pico que los de hipertensión tromboembólica crónica, entendiendo la hipertensión tromboembólica crónica como
una entidad obviamente más grave porque han acabado desarrollando hipertensión. Otra vez la prueba de esfuerzo es capaz de diferenciar bien a los tres grupos. El pulso de oxígeno igual, otra vez esa medida indirecta del volumen sistólico durante el esfuerzo. Los del grupo control tienen 13, los de la enfermedad 10 y los de hipertensión 8,5. A medida que la enfermedad avanza, el pulso de oxígeno es capaz de diferenciarlos, va empeorando. Y esto es muy interesante porque esto es de este mismo artículo. Aquí tenemos el pulso de oxígeno, es decir, el consumo partido de la frecuencia cardíaca, es decir, esa medida indirecta del volumen sistólico. Y aquí vemos, están en reposo. ¿Veis que en reposo no hay diferencias entre los tres? Los de la izquierda son los de la hipertensión, el punto negro es la hipertensión, el que está en medio es los de enfermedad tromboembólica y los de la derecha es el grupo control. En reposo no hay diferencias en el pulso de oxígeno entre ellos. En el umbral anaeróbico empiezan a diferenciarse, pero tampoco hay grandes diferencias. Donde mejor se diferencian es en la situación pico, en el esfuerzo máximo. ¿Y por qué ahí? Volvemos otra vez a lo que habíamos dicho antes, en la definición de la primera parte. El pulso de oxígeno, es decir, el consumo entre la frecuencia cardíaca, sería equivalente al volumen sistólico cuando eliminamos la diferencia arteriovenosa de oxígeno de la ecuación. Y la diferencia arteriovenosa de oxígeno solo la podemos eliminar de la ecuación en esfuerzo máximo, cuando hemos llegado al máximo esfuerzo, que es cuando se hace constante. En las fases iniciales no. Por eso es muy bonito como aquí queda que los pacientes del grupo control se diferencian de los otros solo en el pico de esfuerzo, cuando ya esta diferencia arteriovenosa de oxígeno se ha hecho constante. Y en reposo no es capaz de diferenciar. Otro ejemplo más, muy parecido al anterior, 36 pacientes en un grupo control, 66 pacientes con hipertensión tromboembólica crónica, se parece mucho pero con más N, 44 pacientes con trombos crónicos sin hipertensión y 15 pacientes que habían tenido un TEP pero se había resuelto. Otra vez prueba de esfuerzo cardiopulmonar y otra vez lo mismo. Aquí tenemos el consumo pico de oxígeno otra vez. Los del grupo control tienen consumos mayores que los que tuvieron un TEP y se recuperaron. Estos tienen mejor consumo que los que tienen trombo crónico sin hipertensión y estos tienen mejor consumo que los que tienen hipertensión tromboembólica crónica. Y aquí abajo tenemos otra vez el pulso de oxígeno y otra vez igual, es capaz de diferenciar bastante bien entre los diferentes grupos. Otra vez utilidad de la prueba de esfuerzo en hipertensión pulmonar en la evaluación circulatoria, estas medidas de eficiencia cardíaca. Por lo tanto, yo creo que la pregunta que había planteado, si es útil la ergospirometría en la evaluación de la función cardíaca en hipertensión, pues yo después de todo esto creo que lo tengo muy claro, yo creo que sí, sin ninguna duda, sí. ¿Cuál es la realidad después de ver todo esto? Pues la realidad pues es esta. Este es el algoritmo del diagnóstico de hipertensión pulmonar que teníamos de la guía del 2015, donde hay muchas pruebas y muchas evaluaciones y muchas cosas, pero aquí la prueba de esfuerzo cardiopulmonar no se planteaba por ningún sitio. En la guía del 2015 solo se utilizaba la prueba de esfuerzo cardiopulmonar en la evaluación pronóstica. Y en los proceedings del Symposium de Niza del 18, en el documento del diagnóstico de hipertensión pulmonar, ahora ya sí se rinden a la prueba de esfuerzo, es decir, dedican un párrafo en el que habla de las virtudes de la prueba de esfuerzo para el diagnóstico de hipertensión, pero luego en el algoritmo diagnóstico que se había propuesto vuelve un poco a pasar lo mismo. No se contempla la prueba de esfuerzo del momento como prueba diagnóstica en hipertensión. Sí que le dan utilidad en este apartado, que es en el de la hipertensión pulmonar del grupo 3 o secundarias, enfermedades respiratorias y hipoxemia, en este esquema. En este esquema básicamente lo que pretenden es diferenciar pacientes con hipertensión pulmonar del grupo 3, aquellos en los que parece que la hipertensión pulmonar claramente está relacionada con su patología respiratoria, y los del grupo 1, es decir, son pacientes que tengan alguna patología respiratoria pero que luego tienen una hemodinámica que no recuerda la de hipertensión del grupo 3, sino que tienen una hemodinámica que se parece más a las hipertensiones del grupo 1. Es decir, tienen mucha hipertensión para la enfermedad respiratoria que tienen. Entonces aquí sí que utilizan la prueba de esfuerzo cardiopulmonar, que es lo que está aquí abajo marcado en rojo y que voy a ampliar un poco. Lo que hacen es, otra vez, pulso de oxígeno.
En los del grupo 3, hay además de otros valores que habría que revisar, en los del grupo 3, en ese paciente que tiene una patología respiratoria y tiene una hipertensión propia de su patología respiratoria, lo normal es que van a tener hipertensión probablemente, pero va a ser una hipertensión leve y por lo tanto sin repercusión sobre el ventrículo y por lo tanto se espera que tengan un pulso de oxígeno normal. En aquellos pacientes en los que tienen una hemodinámica más parecida a la del grupo 1, que son hipertensiones más bien graves, ahí se espera que tengan un pulso de oxígeno reducido. O sea que en este caso sí que parece que puede ser útil la prueba de esfuerzo, además de la combinación con otras cosas para diferenciar un grupo de otro. Y otra pregunta más. ¿Es útil el estudio de la función cardíaca por ergo para evaluar el pronóstico de los pacientes con hipertensión? Pues vamos a ver en este caso qué es lo que pasa. Aquí tenemos otro estudio de estimación de la supervivencia en hipertensión pulmonar a través de pruebas de esfuerzo. En este caso lo que hacen es coger de una corte de 117 pacientes iniciales, finalmente se van a quedar aquí con 115 pacientes y de estos 15 pacientes los siguen durante el tiempo, tienen todos una prueba de esfuerzo y los diferencian entre los que sobreviven y los que no sobreviven. Los que sobreviven fueron 97 y 18 fallecieron durante el seguimiento. La mayoría de ellos son hipertensión arterial pulmonar del grupo 1 y había aquí 28 pacientes de hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. Prueba de esfuerzo diferenciando entre los supervivientes y los no supervivientes. Y aquí vamos a ver un dato muy interesante. Pulso de oxígeno, otra vez. Dividir el consumo entre la frecuencia, se mide en directa del volumen sistólico. En este caso, en vez de medir el pulso de oxígeno en valor absoluto, lo que hacen es medir el incremento del pulso de oxígeno, a ver si el pulso de oxígeno durante el esfuerzo aumenta o no aumenta. ¿Y esto por qué? Vuelvo a esta diapositiva que había puesto al principio, donde veíamos estos dos esquemas, ¿no? En la parte izquierda, el azul turquesa, en la parte de abajo, es la representación gráfica del pulso de oxígeno y veíamos que este paciente no incrementaba el pulso. No incrementaba el pulso de oxígeno porque no es capaz de aumentar el gasto cardíaco durante el esfuerzo. ¿Por qué? Muy probablemente porque estemos en la situación más avanzada, esta situación de aquí abajo, donde el ventrículo derecho está tan dilatado ya que desplaza la sección interventricular, no permite al ventrículo izquierdo incrementar el gasto cardíaco durante el esfuerzo y el propio ventrículo derecho tampoco va a ser capaz de incrementar su propio gasto por la dilatación que tiene. Por lo tanto, el pulso de oxígeno en estos pacientes en situaciones graves tiene esta tendencia a estar así, aplanado. No aumenta, que es lo normal, lo esperable. Que no aumente el pulso de oxígeno en realidad es malo, que está traduciendo que el corazón tiene incapacidad de adaptarse. Entonces es lo que le sale aquí a ellos, que los pacientes no supervivientes tienen un incremento del pulso más bajo que los pacientes que sobreviven. Y luego, como era de esperar, otra vez consumo pico de oxígeno, los supervivientes tienen un consumo mayor que los no supervivientes. Y luego lo pongo aquí porque son todos los parámetros de eficiencia ventilatoria que son tremendamente útiles en la evaluación de la hipertensión pulmonar. Todos ellos son útiles para predecir la supervivencia en hipertensión pulmonar. Y luego cuando hacen aquí el estudio de área bajo la curva, el parámetro que mejor área bajo la curva tiene para predecir la mortalidad en hipertensión pulmonar es el pulso de oxígeno. Lo que estábamos viendo, el incremento del pulso de oxígeno, es decir, si el pulso de oxígeno es capaz de incrementar durante el esfuerzo, eso es un dato bueno, y si no es capaz de incrementar, eso es un dato malo. Es el que mejor área bajo la curva tiene de todos, seguido del test de marcha y seguido aquí los parámetros de eficiencia y el consumo pico. Pero tiene mejor área bajo la curva que parámetros hemodinámicos como la presión de arteria pulmonar media, la presión de la aurícula derecha o el índice cardíaco, ¿vale? O sea que es especialmente útil la prueba de esfuerzo para predecir el pronóstico en pacientes con hipertensión. Aquí volvemos a tener lo mismo, bueno, todos los parámetros ergospirométricos útiles en la predicción de la mortalidad. Y aquí lo que hicieron fue, pues diferenciar en el área bajo la curva, el punto que mejor le salió pues fue 13,2 mililitros kilo minuto de consumo pico. Los que estaban por encima, mejor supervivencia que los que estaban por debajo. Y aquí el incremento o no del pulso. Aquellos pacientes que eran capaces de aumentar el pulso de oxígeno durante el esfuerzo tenían mejor supervivencia que los que no eran capaces. Otro estudio más. Prueba de esfuerzo cardiopulmonar para la evaluación pronóstica en hipertensión arterial pulmonar. Vuelve a ser un estudio muy parecido.
pacientes con hipertensión arterial pulmonar, donde tenemos muchos datos ecocardiográficos, hemodinámicos y de ergospirometría. Y vamos a volver a ver lo mismo. Vemos aquí arriba en rojo cómo los parámetros que mejor utilidad tienen para predecir el pronóstico en hipertensión pulmonar son el consumo pico expresado en porcentaje, el consumo pico expresado en mililitros kilo minuto y el pulso de oxígeno. Tienen mejor potencia estadística para predecir la mortalidad en hipertensión pulmonar que parámetros hemodinámicos como el índice cardíaco o el gasto cardíaco, ¿vale? Para ir terminando, otro artículo más en esta misma línea de la utilidad de la hipertensión, de la ergospirometría en la evaluación pronóstica de hipertensión. En este caso lo que hacen es coger un grupo de pacientes con hipertensión pulmonar del grupo 1, idiopáticas, y los dividen. Esta CW es el Clinical Worsening, es empeoramiento clínico. Lo que hacen es diferenciar entre empeoramiento clínico sí o no y supervivientes sí o no. Lo que pretendían era medir la utilidad de la ergospirometría no solo para predecir mortalidad, sino empeoramiento clínico con los parámetros clásicos de necesidades de ingreso, necesidades de incremento de terapia, necesidades de septostomía y demás. Entonces, bueno, aquí tenemos el empeoramiento clínico, los que empeoran y los que no empeoran, la prueba de esfuerzo cardiopulmonar, y básicamente lo que volvemos a ver lo mismo. Entre los de empeoramiento clínico y los que no, la prueba de esfuerzo cardiopulmonar es capaz de diferenciar un grupo del otro a través del consumo pico, expresado a través de diferentes maneras, pero es lo mismo, mililitro minuto o mililitro kilo minuto o el porcentaje. Y otra vez aquí, esto que está aquí expresado de otra manera, pone consumo pico entre la frecuencia cardíaca, es el pulso de oxígeno. Igualmente es capaz la prueba de esfuerzo de diferenciar entre los que empeoran y los que no. Y para los supervivientes o no supervivientes, misma historia. La prueba de esfuerzo cardiopulmonar vuelve a ser útil para diferenciar los que sobreviven de los que no sobreviven. Y volvemos otra vez a lo mismo. Dentro del análisis estadístico vuelve a salir lo mismo. Consumo pico, los parámetros de eficiencia y el pulso de oxígeno son medidas todas ellas útiles en la predicción de mortalidad o empeoramiento clínico en pacientes con hipertensión arterial pulmonar. Y este sería ya el último, en esclerosis sistémica, que es uno de los grupos de alto riesgo de desarrollar hipertensión pulmonar. En este caso lo que hacen es una serie bastante grande de pacientes son más de 200 pacientes con esclerosis sistémica. Pasa que aquí los dividen en un grupo 1 de esclerosis sistémica difusa y otro grupo de esclerosis sistémica localizada. Hay algunas diferencias entre ellos, aunque no grandes, pero vuelven a hacer lo mismo. Prueba de esfuerzo cardiopulmonar, y lo que hacen es un análisis de regresión para evaluar la utilidad de qué parámetros son útiles para predecir la morbimortalidad de estos pacientes. Y nos volvemos a encontrar lo mismo. Otra vez el pulso, pero el pulso entre otros muchos parámetros de la prueba de esfuerzo cardiopulmonar, otra vez útiles para predecir el pronóstico en pacientes con hipertensión pulmonar secundaria, en este caso a esclerosis sistémica. Aquí, bueno, este es el consumo pico, mayor consumo pico de oxígeno, mejor supervivencia que los que tienen menor consumo, expresado en el lado de la izquierda en mililitros kilo minuto y en el lado de la derecha en porcentaje, pero vamos, viene a ser lo mismo. Por lo tanto, a esta segunda pregunta de ¿es útil el estudio de la función cardíaca por ergospirometría para evaluación pronóstica en hipertensión? Pues yo creo que después de todo esto queda más que claro que sí, que la prueba de esfuerzo es muy útil para medir el pronóstico en estos pacientes. ¿Cuál es la realidad de recomendaciones importantes que tenemos? Pues bueno, esta es la estratificación pronóstica que teníamos de la guía del 2015. La prueba de esfuerzo cardiopulmonar se contemplaba en la evaluación pronóstica de estos pacientes teniendo en cuenta el consumo pico de oxígeno, que hemos visto que efectivamente es una buena medida para predecir el pronóstico. Se contemplaban también los equivalentes ventilatorios de CO2, pero sin embargo hemos visto que el pulso de oxígeno es una prueba tremendamente útil y el pulso de oxígeno no se contemplaba como un parámetro a tener en cuenta para evaluación pronóstica. ¿Y qué es lo que nos dicen los proceedings de NIZA del 2018? Pues que en realidad no tenemos ni idea todavía de cómo se va a estratificar el riesgo en los pacientes con hipertensión pulmonar y de hecho ni siquiera se sabe si la prueba de esfuerzo cardiopulmonar va a seguir dentro de esa evaluación pronóstica. Entonces ya veremos finalmente cómo
cómo se hace, aunque creo que queda bastante claro que la prueba de esfuerzo debería de estar en la evaluación pronóstica de estos pacientes. Y bueno, pues ya para terminar, mis conclusiones después de hacer esta revisión, pues yo creo que bueno, la prueba de esfuerzo hemos visto cómo es capaz de identificar y cuantificar las alteraciones fisiopatológicas en la hipertensión pulmonar. Además, hay correlación con parámetros hemodinámicos, tiene capacidad para predecir el diagnóstico de la hipertensión, es una prueba muy útil para evaluar el pronóstico de la hipertensión. El problema que tiene la prueba de esfuerzo todavía es que necesitamos establecer todavía unos puntos de corte adecuados para cada parámetro. La forma de hacer la prueba cada vez está más estandarizada, pero si os dais cuenta, todos estos artículos básicamente lo que ellos hacen es coger a su serie de pacientes, hacen su análisis estadístico y cada uno obtiene sus propios puntos de corte, que son los que utilizan luego para predecir el pronóstico de una manera u otra, pero no tenemos unos puntos de corte estandarizados establecidos para utilizar en todos los pacientes, y esa es la labor que queda todavía pendiente importante en la utilidad de la ergospirometría. Y bueno, básicamente y en resumen, yo creo que es una prueba que nos aporta muchísimo, que es útil para todo y que a la vez y por desgracia está infrautilizada para todo. Pero bueno, yo espero haberos convencido de la utilidad de la prueba de esfuerzo en hipertensión pulmonar. Es muy, muy útil para esto y para otras muchas cosas, y que poco a poco tenemos que ir implementando, familiarizándonos con ello y haciéndola crecer, porque es una prueba que nos aporta muchísima información. Y bueno, pues estos son algunos de los artículos que hemos ido revisando, aunque bueno, luego a pie de cada diapositiva está la cita bibliográfica de cada uno de los artículos. Y nada, espero que os haya gustado, que hayáis aprendido algunos conceptos de la ergospirometría y su utilidad tanto en el diagnóstico como en el pronóstico de la hipertensión. Y bueno, simplemente sembrar esa semilla para que poquito a poco todos vayamos familiarizándonos con ello e interesándonos cada vez más por ello, que es la típica prueba que todo el mundo tiene un poco de fobia porque tiene la fama siempre de ser compleja, pero esto es como todo, a base de práctica y de estudio, pues se aprende todo, y una vez lo hemos aprendido es precioso entenderlo y sacarle todo el provecho que se le puede sacar. Así que nada, muchas gracias a todos.